Buenas noches. Vamos a ver si se escucha bien el audio. Ok, vamos a ver. Buenas noches a todos. Voy a probar que el audio se escuche bien solamente. Ok, a ver. Ok, vamos a ver si se oye ahí. Yo no lo escucho. Ah, sí. Ya lo escuché. Hola, 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 sí. Ok, creo que ahí se escucha. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les habla Luis Luker. Buenas noches a todos. Espero de verdad que se encuentren muy bien. Un abrazo, bendiciones, a todos. Ahí mi hija les está diciendo por aquí, por aquí, que buenas noches también. Bueno, damos gracias a Dios por el día de hoy, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio. Hoy finalizamos, Dios primero, ya finalizamos todo lo que es el Evangelio de Mateo. Como yo había dicho en algún momento, este estudio de Mateo se llevó más o menos, buenas noches Mónica también, ahí la vi. Se llevó aproximadamente de 3 a 4 años todo el estudio del Evangelio de Mateo. El pastor Josué lo había iniciado hace 3 4 años más o menos. Posteriormente en la organización, ¿verdad? De la congregación, entre otras, por otras cargas también que el pastor tenía, porque el pastor tiene cargas, ¿verdad? Que tiene que suplir. Entonces, él, como yo les he contado, él me solicitó ayuda para terminar lo que es el Evangelio de Mateo. Y no recuerdo dónde fue que yo lo había tomado, en cuál capítulo, pero venimos desde hace rato con el tema de Mateo. Entonces ya hoy, gracias al Señor, terminamos el Evangelio de Mateo, este estudio, y posteriormente vamos a dar inicio la siguiente semana, Dios primero, vamos a dar inicio con el estudio del libro del Apocalipsis. Ya, los pastores y yo ya hemos visto cómo vamos a iniciar y todo ese tema sobre el tema del estudio. Entonces la siguiente semana, Dios primero, arrancamos con el tema o el estudio del libro del Apocalipsis, no sin antes vamos a escuchar obviamente unas palabras de nuestro pastor Josué antes de eso, pero ya iniciamos el siguiente jueves, todos están cordialmente invitados, donde vamos a aprender un montón de cosas con respecto al Apocalipsis y de la importancia que hay que tener, no solamente al leerlo, sino también al escuchar todo lo que tenga que ver con el Apocalipsis, ¿verdad? Que eso es algo muy importante. Entonces, de verdad, yo, número uno, quiero dar gracias al Señor por la oportunidad, porque al final de cuentas, mis hermanos, es Dios el que pone a las personas. Yo no estoy haciendo esto porque yo tenga algún mérito o porque yo sea algún tipo de argolla con los pastores. No, mis hermanos. Es porque Dios pone a las personas a que trabajemos lo que Él puso en cada uno de nosotros. Entonces cada persona está en el área que le corresponde, no porque sea muy carga, no porque tenga algo que wow, que carga, no, es porque el Señor en su misericordia él desea usarnos, aunque nosotros no lo merezcamos, no porque seamos súper inteligentes, porque la inteligencia que nosotros tengamos proviene de Dios. Las capacidades que nosotros tenemos provienen de Dios. Es decir, todo le pertenece a Dios. Y si Dios a usted que está viendo esto, que está escuchando, usted puede ser un profesional, puede ser un técnico, puede tener algún oficio. Usted no podría hacer absolutamente nada si Dios no hubiera puesto algo en cada uno de nosotros para poder trabajar, desenvolvernos, desarrollar algo, en este caso, por ejemplo, enseñar, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que nosotros somos y tenemos le pertenecen a Dios y Dios puso algo en nosotros para poder hacer algo en la vida, si no, no podríamos. Pero
Yo le doy gracias a Dios en primera instancia por la confianza, ¿verdad? Del Señor para conmigo, que soy un ser humano obviamente lleno de defectos, lleno de muchas, pero de muchas, muchas cosas que definitivamente yo tengo todavía que mejorar y cambiar, cosas en las que el Señor sigue trabajando en mi vida, que, que yo le pido al Señor que siga, que no me afloje, que no me suelte, que me tiene que moldear. Eh, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque básicamente nosotros no hemos ni siquiera llegado al estándar de llamarnos siervos inútiles. Estamos, más, no, estamos apenas de aprendiz de inútiles. Entonces, eh, eh, yo le agradezco a Dios, agradezco aquí públicamente también, incluso a los pastores, a Josué y a Mónica, por haberme también brindado la oportunidad y la confianza de, de, de haberme, digamos, pedido la ayuda y que me dieran la oportunidad también para poder dar este estudio, terminarlo, por lo menos lo que restaba. Yo públicamente les agradezco a mis pastores y y también a todos los que han estado ahí fielmente escuchando la palabra, no fielmente siguiéndonos a nosotros, sino fielmente escuchando la palabra del Señor, lo que el Señor quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. Y de verdad, muchas gracias y recuerden que el siguiente jueves, Dios primero, iniciamos con el estudio del Apocalipsis. Vamos a dar inicio, pero vamos a orar antes. Bueno, Señor, gracias por esta noche, gracias por la oportunidad que tú nos brindas, gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído. Gracias por tu palabra, gracias por este maravilloso evangelio de Mateo, Señor, del cual, Señor, hemos aprendido tanto, tanto, Señor. ¿Cómo nos has sacudido? ¿Cómo has quitado vendas, Señor, de ignorancia? Ceguera, Señor, de oscuridad, de cosas que porque muchas veces esto no se enseña, Señor. Solamente hay líderes que toman solamente fracciones o textos de la Biblia para enseñarlo conforme a lo que ellos quieren. Pero gracias, Señor, porque con el estudio que hemos venido dando, hemos visto, Señor, que tu palabra ha ido, Señor, calando en nosotros y nos hemos dado cuenta con tu palabra, Señor, que de verdad no somos nada si no es por ti, que de verdad más bien somos deudores y que si estamos aquí haciendo algo es solamente porque tú permites, Señor, que nosotros, en medio de todas nuestras cosas y deficiencias, tú nos permites, Señor, poder hablar de tu palabra, poder transmitir tu palabra, poder enseñar tu palabra. No porque nosotros tengamos algo especial, porque no es así. Somos seres humanos, todos iguales, Señor, en la misma condición, Señor, sino que tú, en tu misericordia, tú nos has ido capacitando, Señor. Tú nos has ido, Señor, instruyendo y enseñando para poder, Señor, predicar tu palabra como debe de ser. En el nombre de Jesús te doy gracias. Y llévanos hoy, Señor, a esto que vamos a terminar hoy. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ay, bueno, vamos ahora sí a iniciar. Vamos a iniciar la semana pasada, como les dije, ya iniciamos el capítulo ya 28 ya. El capítulo 28 lo que tiene apenas son 20 versículos, pero no significa de que sean 20 versículos, no significa que vamos a nada más a leerlos y ya, no. Vamos a extraer lo máximo posible en esto para que podamos comprender todo lo que el Señor nos quiere hablar a través de la escritura. Y habíamos visto el tema de la resurrección, vimos el día que Jesús resucitó. Yo les comenté la semana pasada que les comenté públicamente que yo en un momento, hubo un momento de la vida en el que yo estuve pensando y le daba vueltas y vueltas porque estaba leyendo y tratando de estudiar y comprender que fue el Espíritu Santo que me tuvo que alumbrar para hacerme entender algo muy básico que tal vez para otros sea muy sencillo, pero yo tuve que batallar bastante con eso, con el tema de la resurrección de Jesús, que fue domingo. Y ya comprendimos eso, ya lo enseñamos. Y para aquellos que quieran verlo, pueden ir a verlo ahí en el Facebook de Comunidad Cristiana Gosén. Ahí lo pueden ver los estudios, por lo menos hasta donde se empezaron a grabar. Y nada más, como dato, ya los del Apocalipsis, todos desde el inicio hasta donde el Señor nos preste la vida, o si el Señor todavía no ha venido, todos se van a grabar, todos van a quedar ahí. Todos los que necesiten
información de lo que vamos a estudiar, pueden tomar información de ahí, pueden, no tienen que pedir permiso, pueden agarrarlo porque esto es palabra de Dios, no somos dueños. Entonces ustedes pueden ir a adquirir todo eso, si ustedes quieren hacer algún sermón, alguna enseñanza, pueden tomarlo de ahí sin ningún problema. Entonces, y sin tan siquiera decir, dar créditos de nada, no, 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 ustedes tienen que darle crédito a la palabra de Dios, nada más. Entonces, bueno, habíamos quedado la semana pasada en Mateo 28, versículo 8. No voy a redundar mucho en lo que ya habíamos visto porque ya sería devolverme mucho, pero vamos a retomar aquí Mateo 28, versículo 8, en adelante hasta terminar hoy. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces, ellas, aquí está hablando, para recordar, ponerles un poco en el contexto, aquí estas mujeres, acordémonos que María y la otra fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces ellas se topan con un ángel, ¿verdad? Que el ángel, bueno, les corre la puerta o en la piedra, mejor dicho, y les dice que se vayan a asomar, que ya Jesús no estaba ahí, ya había resucitado. Entonces aquí vemos que ya ellas, al ver esto, los ángeles le dicen, vayan y les dicen a los otros que ya Jesús resucitó. Entonces dice el versículo 8 para que tengan, y repito, tengan sus Biblias a mano, si están apuntando, apunten. Si voy muy rápido, ustedes pueden volver a ver el video, lo adelantan, lo atrasan y hacen, ahí pueden ver dónde quedaron por cualquier cosa. Dice, entonces ellas, estas mujeres, saliendo del sepulcro, ojo lo que dice, pongan atención, con temor, y pongan atención, salieron con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas, para ver, perdón, okay. Perdón, aquí, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos. Bueno, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ok, me detengo un momento, que ojo con esto, que el temor y el gozo puedan ir juntos. Se entiende, por ejemplo, ¿por qué podríamos nosotros comprender que ese temor y ese gran gozo puedan ir juntos? Bueno, el Salmo, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Parece como contradictorio, ¿verdad? Como con miedo, pero con gozo. Qué extraño, ¿verdad? Pero bueno, vean la palabra, dice el Salmo, como digo, el Salmo 2 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ahora, voy a seguir avanzando con el versículo 8, dice, ojo con esto. Por otro lado, hablando del versículo 8, no hubiera sido, hago una pregunta aquí y es necesaria la pregunta, no hubiera sido natural que estas mujeres fueran como asustadas por la aparición de la brillantez del ángel y por el recibimiento de noticias de un misterio tan grande. ¿Cuál misterio, Luker? De que Jesús había resucitado de los muertos. En síntesis es, no era natural que estas mujeres fueran asustadas por la aparición del ángel y con la noticia de que Jesús había resucitado. Lo natural debió haber sido eso, pero además, pregunto, de igual manera, no era natural o no era natural el gozo de ellas cuando escucharon que Jesús, de quien ellas fueron las fieles amigas, discípulas y súbditas, había vencido Jesús la muerte. O sea, para que entendamos esto, fíjense en esto. Jesús, vamos a ver, o mejor dicho, también, ojo, fíjense, también que en esta lucha entre, vean, en estas mujeres, en esta lucha entre el temor y el gozo, ¿qué fue lo que triunfó en ellas? Pongan atención. Entre el temor y el gozo, ¿qué fue lo que triunfó en estas mujeres? Básicamente lo que triunfó fue el gozo. Ahora tal vez algunos preguntan, ¿por qué, Luker? Porque, ojo con esto, porque el adjetivo, ojo con esto, el adjetivo, pongan atención, el adjetivo gran, la palabra gran, solo lo que hace ese adjetivo gran, cuando vemos en el versículo 8 que dice con gran gozo, ese adjetivo gran lo que hace es que solamente altera lo que es gozo, no el temor. Vean lo que dice, vean lo que dice. Entonces ella saliendo del sepulcro, dice que con temor, sí,
pero dice, y gran gozo. Es decir, el adjetivo lo que está haciendo es alterando la frase con gran gozo. Es decir, tiene mayor peso, con gran gozo, no el temor. Sí menciona que tuvieron temor, pero que había un gran gozo. Es decir, lo incrementa, era más grande el gozo que el temor. No sé si me doy a entender. Entonces, mis hermanos, estas mujeres no caminaron. De hecho, nosotros lo vemos, ellas no caminaron. Ellas corrieron para contar las noticias. Corrieron. Lucas, por ejemplo, Lucas 24:9 dice que las mujeres, cumplieron con su misión, con la misión. Cumplieron. Pero ellas van corriendo, cumplen con la misión, pero viene la pregunta del millón. ¿Cómo fue recibido el relato por parte de los 11 apóstoles? ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo fue recibido? La respuesta de estos hombres, básicamente, fue que no lo creyeron. Simple y sencillamente no creyeron. El relato comenzó a divulgarse, pero en general no fue aceptado como un relato verdadero. Sin embargo, mis hermanos, aunque la incredulidad con que eran recibidas estas mujeres en todas partes no era agradable, su actual gozo para las personas, ya que era grande. Y lo mejor del caso es que ese gozo grande se iba a hacer aún más grande, todavía más grande. Es increíble eso. La gente escuchó a Jesús, sus discípulos, y escucharon solo lo que les convenía, porque Jesús reiteradas veces les dijo, voy a resucitar. Y ellos no creían. Incluso yo lo mencioné la semana pasada. Hasta cierto punto, recordemos que los ángeles no le reprochan a las mujeres, pero hasta cierto punto las mujeres no creían que Jesús iba a resucitar porque iban para el sepulcro para ungir el cuerpo. Pero ahora ya van con gran gozo. Vean lo que dice Mateo 28, versículo 9, para avanzar. Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro. ¿Quién les salió al encuentro? Jesús, diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora, para tranquilizarlas, en este caso a las mujeres, Jesús utilizó un saludo ordinario. Perdón, un momento para aquí. Utilizó un saludo ordinario cuando las encontró. Un saludo que tal vez se puede traducir, este saludo nosotros lo podríamos traducir a nuestro contexto en la actualidad, podríamos traducirlo como un hola, un cómo estás o un buenos días, así lo podríamos traducir. Es la misma expresión que nosotros vemos, por ejemplo, en Mateo 26:49 y en Mateo 27:29. Estas mujeres lo reconocieron de inmediato y se postraron, dice la palabra, se postraron delante de él, aferrándose a los pies de él y adorándole. Nosotros vemos que era real. Y quiero decirle, aquí les quiero mencionar algo, era real. Ese aún físicamente que dice sus pies, no en apariencia. Quiero que entiendan algo. Aquí no me voy a meter en ese tema porque si no me desvío. Pero los gnósticos tienen una creencia y la creencia de ellos es que ellos decían que Jesús no era, que era aparente, que era una apariencia, que tenía apariencia de hombre y apariencia de espíritu. Ellos no creen en la resurrección, no creen en Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aquí les estoy haciendo el énfasis de que nosotros vemos que era real, que ese físicamente, cuando dice físicamente, sus pies y no en apariencia, realmente era Jesús resucitado. Él era Jesús, no ningún otro. El mismo Jesús que ellas habían conocido ya por mucho tiempo y a quien ellas habían prestado un servicio sumamente valioso. Aquí surge una pregunta. Surge una pregunta. Y ahí ustedes me lo pueden contestar si tienen la respuesta. ¿Por qué Jesús no apareció inicialmente a los 11 discípulos? ¿Por qué primero le apareció a las mujeres? Vamos a retroceder un poco. ¿Por qué el ángel apareció a las mujeres y no a Pedro y a Juan? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta a esa pregunta? La respuesta es sencilla. Pero la respuesta es sencilla. ¿Saben cuál es? No tenemos la respuesta. ¿Por qué se le apareció a las mujeres de primero y no a los discípulos? Ni idea. No hay respuesta.
Por lo menos yo no la tengo. No hay respuesta. Podría ser, mis hermanos, que el reconocimiento especial otorgado a las mujeres fuera una recompensa por su singular ministerio de amor y de lealtad. No lo sé, puede ser que sí, puede ser, no sé, yo la verdad no sé, pero no dice el motivo, el por qué se les apareció a ellas. Pero bueno, Jesús también tenía un mensaje para estas mujeres. Esencialmente es el mismo mensaje que ya habían recibido de los ángeles, mostrándoles que el reino de los sin pecado existe de una manera perfecta, en armonía, básicamente. Amén. Hasta aquí vamos bien. Mateo 28:10 dice, Mateo 28, versículo dice, entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas, aquí les está hablando Jesús a ellos, ¿verdad? Cuando se les aparece, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, está hablando Jesús. Prestemos atención aquí a algo muy importante. Aquí Jesús dice, vean la frase que él utiliza mis hermanos. Él en ningún momento está diciendo, y presten atención en sus Biblias, él no dice aquellos hipócritas, aquellos bochincheros habituales, hombres que prometieron permanecer leales a mí, no importando lo que sucediera. Pero cuando llegó la crisis, me dejaron y huyeron. Aquellos hombres que con una sola excepción tampoco estuvieron presentes en el Calvario cuando yo estaba entregando mi vida por ellos. No, mis hermanos. Jesús no dijo nada de eso. En lugar de decir todo eso porque tenía todo el derecho de decirlo, déjeme decir, sí tenía todo el derecho de decirlo porque Él es Dios. Y aparte de eso, Él estaba dando su vida por todos ellos y por nosotros. Pero en lugar de eso, ¿qué frase o qué expresión utiliza Jesús? Mis hermanos. Aquellos que Él está diciendo, aquellos que yo reconozco como miembros de mi familia, aquellos que comparten la herencia conmigo, aquellos que yo amo, dice Jesús. Por lo demás, Jesús prácticamente repite el mensaje del ángel, ¿verdad? Del ángel diciendo a los discípulos que vayan a Galilea y prometiendo que allá lo iban a ver. Vean, mis hermanos, aquí viene una palabra que es, por ejemplo, es la palabra adelfos. Esta palabra, ¿verdad? Para expresar hermanos, adelfos expresa hermano o pariente cercano en forma plural, ¿verdad? O una comunidad basada en una identidad de origen o vida. Por eso cuando él utiliza esa frase, mis hermanos, él lo que está diciendo es que son una comunidad, o sea, diles a mi comunidad de identidad, de origen o de vida. Vean qué interesante. Cuando nosotros entendemos eso, esa frase, mis hermanos, comienza a tener un mayor entendimiento porque es un pariente cercano, una comunidad basada, y vean qué interesante, me gusta esta expresión que es basada en qué, en una identidad de origen o de vida. Wow, increíble. Pero bueno, yo ya les había dado a ustedes el bosquejo de cómo íbamos. Ahorita vamos por el bosquejo número 2. Aquí vamos a ver el tema. Ya dejamos este bosquejo, el primero de todo esto de Mateo 28. Vamos al segundo, que tiene que ver con la guardia sobornada. Sí, Luker, porque había a la guardia, la sobornaron. Para los que ya han leído la escritura nos damos cuenta, y aquí yo lo estoy como adelantándome un poco, pero la guardia fue sobornada por los líderes religiosos para que ellos dijeran algo que no es cierto. Pero vamos a leer, dice la guardia sobornada. Vamos a ver Mateo 28, versículo 11 al 15, que dice lo siguiente. Dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia, dice, ojo lo que dice, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron, ojo lo que hicieron los ancianos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Versículo 14. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros, dicen los ancianos, le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ojo lo que están haciendo. Y ellos, tomando el dinero, los soldados, hicieron como se les había instruido. Este dicho, y pongan atención, este dicho se ha divulgado entre los judíos, ¿hasta cuándo dice?
El tiempo verbal en la escritura es interesante porque dice hasta el día de hoy. Esa frase de que ellos dijeran esa mentira de que los discípulos se llevaron el cuerpo de Jesús, ese dicho dice la escritura que se ha divulgado hasta el día de cuándo, de hoy. Y repito, el tiempo verbal es hoy. Todavía se sigue hablando de eso como que si los discípulos hubieran hurtado el cuerpo de Jesús. O sea, una mentira, porque los líderes religiosos pagaron, ¿verdad? Sobornaron. ¿Qué clase de líderes? Y déjenme decirles, hoy vivimos, yo le decía a mi esposa un día de estos, nosotros vivimos en una crisis, la iglesia está viviendo una crisis, porque nosotros, dice la escritura, que somos la luz del mundo, la sal. Y al revés, en lugar de ser la luz del mundo, el mundo ha entrado a la iglesia. Hoy muchas iglesias están llenas del mundo, llenas de oscuridad, llenas de tinieblas. Hoy muchos cristianos están llenos del mundo. La iglesia ha sido secuestrada, por así decirlo, por gente que ha entrado y que el mundo ha entrado en la iglesia. Eso lo hemos visto hoy. Por eso nosotros tenemos que siempre salir en defensa del evangelio, de predicar las cosas tal cual como son, no amedrentarnos, no tener miedo. No debemos de tener miedo, tenemos que hablar las cosas tal cual como dice la escritura. Yo no me tengo que comer, lo voy a decir con todo respeto, pero si a mí vienen y me dicen ahorita, Luker, tome, enseñe esto, pero no predique de esto, porque no, lo siento mucho, yo voy a predicar porque el que me manda a predicar tal cual las cosas como son es el Rey, el Todopoderoso, el Amo, Dueño y Señor. Y hay que decir las cosas como tal, no podemos vendernos ni por precios, ni por un plato de lentejas, por nada. Tenemos que hablar las cosas como son. El mundo está metido en la iglesia, en lugar de ser luz en el mundo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que enseñar las cosas tal cual como son. Bueno, Mateo versículo 11 dice, Mateo 28, versículo 11 dice, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 2 párrafos, mis hermanos, sobre la guardia puesta en la tumba de Cristo. Este relato, mis hermanos, se encuentra solamente en el Evangelio de Mateo, que ya lo analizamos. Ya vimos cómo fue que ocurrió que la guardia fue puesta en el jardín de José de Arimatea y cómo los soldados que cuidaban la tumba fueron aterrorizados y dispersados. Ya eso lo vimos. Ahora, vemos el párrafo final, describiendo cómo fue que sobornaron a la guardia. Las mujeres, ahora hablando de las mujeres estaban camino para dar el anuncio de la verdad acerca de la resurrección de Jesús. Y los soldados también iban, pero iban a prestarse para ser utilizados en acallar la verdad y sostener una mentira. O sea, se dejaron sobornar para sostener una mentira. Y repito, eso lo vemos el día de hoy. Hombres y mujeres de Dios que se dejan sobornar por dinero, por fama, por un montón de cosas. Y estoy hablando de liderazgos y de iglesias y de congregaciones que se dejan también gobernar o sobornar solamente por recibir unos cuantos pesos o recibir unas cuantas personas de más en la congregación. No, mis hermanos. Así no podemos ser. Ahora fíjense. Unos de la guardia, dice la frase, unos de la guardia. Aparentemente, según esa expresión, unos de la guardia, aparentemente no todos. Quiero que, por eso dice unos, no todos, por lo menos no todos de una sola vez. Recordemos que la guardia había sido dispersada por todo lado cuando aparece el ángel. Hay personas, mis hermanos, hay personas que piensan que unos pocos de los hombres fueron suficientemente valientes para llevar un informe a las autoridades, mientras que el resto se quedó en alguna parte como afuera, como preguntándose cómo les estaría tal vez yendo a los otros compañeros y tal vez esperando con ansias el regreso de cada uno, ¿verdad? Como que cada uno se volviera a encontrar. Pero al final de cuentas, mis hermanos, como quiera que haya pasado esta situación con los guardas, con la guardia, algunos verdaderamente sí presentaron un informe, de lo que había sucedido y que sí dieron la noticia de que Jesús había resucitado, que vieron el ángel por lo menos. O sea, ahora, que hayan informado a los principales sacerdotes a cargo del templo y no directamente a Pilato,
No es extraño, mis hermanos, eso no es de extrañarse, ya que al decir Pilato, ¿se acuerdan cuando Pilato les dijo a ellos, tomad una guardia? ¿Se acuerdan de esa expresión en unos versículos que vimos anteriormente? Pilato les dice, ustedes tomen la guardia que ustedes tienen y pónganla ahí. Pilato había puesto temporalmente, recordemos, a aquellos hombres bajo la autoridad y bajo la supervisión de los principales sacerdotes. Por lo tanto, estos hombres, los guardas, refirieron a los principales sacerdotes lo que había sucedido en la tumba, es decir, lo que ellos mismos habían visto y experimentado. El repentino descenso de un resplandeciente ángel, el terremoto, o sea, tal vez el movimiento de la piedra de la entrada del sepulcro con la ruptura del sello, todo eso, ellos fueron testigos de todo eso. El resultado de esto, mis hermanos, fue que el Sanedrín, señalado aquí por dos de sus, dice que se constituyó principalmente en una sesión oficial, cuando llegaron los de la guardia para dar el informe. Entonces ahí otra vez ellos hacen una sesión para, para poder pagarles, ¿verdad? Sobornarlos y que ellos dijeran mentiras. Mateo 28, versículos del 12 al 14 dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, le están diciendo los ancianos a ellos, perdón un momentito. Okay. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros, los ancianos, le persuadiremos y os pondremos a salvo. Es decir, ellos iban a abogar por los guardias, porque era, de hecho, no me acuerdo si yo lo tengo aquí en la enseñanza, pero era prohibido y era castigado que un soldado durmiera mientras estaba en guardia. Eso era deshonra, incluso podían ser castigados de muchas formas, pero no podían estar dormidos. Entonces, por eso aquí los ancianos están diciendo, nosotros ponemos el pecho ante las balas por ustedes, relájense. O sea, vean qué calaña de gente que son. Vean qué clase de bichos malos son. O sea, son más malos que la sangre de mono, dicen por ahí. Eran malos estos señores. Tremendos. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros no leemos que el Sanedrín haya rechazado el informe de los soldados. No se lee, no se entiende tampoco de que ellos hayan rechazado el informe de los soldados como en completa incredulidad. No. Sin embargo, tampoco es correcto decir que el Sanedrín lo haya creído. Ellos no dice que ellos creyeron, pero tampoco dice que no lo creyeron. Un hecho en todo esto es seguro y fijo. Este cuerpo de líderes quería evitar que el pueblo creyera lo que los soldados recientemente les habían informado. Estaban aterrados de esa noticia, porque esa noticia muy pronto sería vinculada con la idea de una resurrección de la tumba y que de esta creencia, a su vez, causaría que el pueblo judío, ¿verdad? Que el pueblo de Israel perdiera confianza en sus líderes, quienes habían sido los principales responsables en el asesinato de Jesús. Es decir, vean qué malos, porque al final de cuentas se evidencia que son malos y en lugar de arrepentirse siguen haciendo lo malo. Sabían ya y ellos ya se dieron cuenta, repito, el texto no lo dice, pero ya ellos ahí habían caído en cuenta que sí, que Jesús sí era el Mesías, pero ellos querían seguir sosteniendo esa mentira. Por eso los del Sanedrín, mis hermanos, aprueban una resolución que contiene 3 puntos para poder darle a los soldados. Número 1, una gran suma de dinero. Primer punto, una gran suma de dinero. Punto número 2, una narración para contar. Es decir, les dicen a los soldados, ustedes van a decir esta historia. Y se las dicen, y me imagino que les dicen, repítalo otra vez para que todos estemos al hilo, ¿verdad? Para concordar con la misma mentira. Una narración para contar. Número 3, una garantía de inmunidad contra algún tipo de castigo. Ahora, en cuanto al punto, a la suma de plata, de dinero, tenía que ser una suma muy grande, ya que admitir, pongan atención, admitir que ellos, o sea, los hombres que estaban de guardia,
estaban durmiendo, admitir que habían estado durmiendo en lugar de vigilar, eso no les iba a traer a ellos ningún tipo de honor. Ninguno. O sea, por eso la suma tenía que ser grande. En cuanto al punto 2, el relato que les dicen los ancianos que digan sus discípulos, o sea, lo robaron, lo hurtaron, explicaría por qué estaba vacía la tumba y esto contrarrestaría, era de esperarse, la creencia de la resurrección. Eso era lo que ellos estaban esperando. Claro, fue lo más fácil para ellos, ¿verdad? Decía, y se lo robaron los discípulos, entonces iba a quedar en duda de que Jesús resucitó. En cuanto al punto número 3, lo que había sucedido en el Calvario había reforzado la creencia del Sanedrín de que Pilato podría ser dirigido a hacer lo que ellos quisieran. Cuando dice, le persuadiremos, cuando ellos dicen, le persuadiremos o lo convenceremos, lo dan ellos lo dicen en el consejo, diciéndole a los soldados que ellos los iban a padrinar, que les iban a salvar la tanda. En cuanto al Sanedrín, mis hermanos, puede parecer extraño. Puede parecer extraño que un cuerpo de tales representantes y revestido de tan alta autoridad hayan recurrido realmente a algo tan poco honrado, algo tan poco honoroso, algo que es vil, bajo, vergonzoso, imagínense. Pero pregunto, ¿qué hay de extraño que hombres que habían cometido, por ejemplo, el asesinato, apelaran ahora también a la mentira para encubrir lo que ya habían hecho? O sea, eran hombres, en palabras mías, eran unos sucios. O sea, para ellos mentir ya no era nada, ya habían matado. Para ellos era algo como, eso era como comerse un plato de arroz y frijoles, sencillitico. Entonces, para ellos no era extraño. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que para ellos la mentira no era nada raro. ¿Se acuerdan la escena cuando Jesús les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Bueno, ¿por qué? Porque dice, porque el diablo dice que es homicida desde el principio, es padre de mentira, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, ¿qué vamos a esperar? Si ellos son hijos, ya sabemos que, ¿verdad? Quiero aclarar, cuando habla que es padre, eso es un lenguaje que se le llama lenguaje de filiación. No es que literalmente son hijos del diablo. Es un lenguaje de filiación, un hebraísmo, ¿verdad? Para decir que ellos tienen las características, que ellos tienen las características también iguales que el diablo. El diablo, ¿qué hace? Miente, el diablo mata, roba, es homicida, etcétera. Ellos son iguales. Mataron, sí mataron, y ahora, ¿qué están haciendo? Mintiendo. No les costaba. Para ellos era tan sencillititico. Sin ningún dolor y sin ningún remordimiento lo hacían. Entonces, ahora en este caso, continuando, la verdad es que los soldados sí fueron sobornados para que contaran una historia que los iba a incriminar, básicamente. Dormir, dormir cuando se está de guardia estaba castigado con la pena de muerte bajo la ley romana, mis hermanos. De modo que los judíos tuvieron que prometerle a estos hombres que ellos intercederían en favor de ellos si la historia llegaba a los oídos de Pilato. Me estoy dando a entender hasta acá. Vamos claros, voy claro con lo que estamos aprendiendo. Para los que están ahí, ¿verdad? Entonces, el Sanedrín, mis hermanos, estaba descubriendo que mientras que la verdad se verifica a sí misma, una mentira tiene que ser sustentada con otras incontables mentiras para poder sostenerla. Mateo 28:15, para ir avanzando. Vean qué increíble, ¿verdad? Estos hombres son terribles. Terribles, de verdad. Dice Mateo 28, versículo 15. Y ellos, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Mis hermanos, la reacción de los soldados ya la describimos aquí. Ahora, desde el punto de vista de la conveniencia o el interés personal aparente, esto debe de haberles parecido a estos hombres la mejor alternativa. Si bien era doloroso y vergonzoso admitir que ellos habían estado durmiendo en su puesto de trabajo, al aceptar hacer lo que les habían mandado, ellos también ganaban la promesa
estos hombres, los guardas, estaban ganando la promesa de protección de parte del Sanedrín y de una considerable suma de dinero además. Vean el poder que tenían, quiero decir algo, vean el poder que tenían estos hombres, los líderes del Sanedrín, vean la clase de poder. Es increíble, es increíble. Y bueno, Mateo, mis hermanos, termina este relato diciendo de estos versículos y dice, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de cuándo, hasta el día de hoy, hasta el día en que Mateo, mis hermanos, hasta el día en que Mateo escribía estas palabras, este falso rumor estaba siendo circulado entre los judíos. Por ejemplo, un hombre del primero y segundo siglo, Justino Mártir, por ejemplo, este hombre Justino Mártir, él escribe y él dice, escogieron, eligiéndolos a hombres que enviaron por toda la tierra habitada, quienes proclamaban que una herejía que aparta Dios de la ley, que aparta a Dios y de la ley, se había levantado por la seducción de un cierto Jesús Galileo. Sigue diciendo este hombre, nosotros, decían, le crucificamos, pero sus discípulos, habiéndole robado durante la noche del sepulcro. Esto lo podemos encontrar para aquellos, yo tengo estos libros, yo lo he dicho ya varias veces, yo tengo estos libros para quienes lo quieren, de Justino Mártir, este está dentro de un libro que se llama Diálogo con Trifón. Justamente está en la página 143. Para el que lo quiera tener, me los piden. Yo lo que tenga, yo se los voy a compartir y me dicen y yo se los doy. Entonces, aún hoy en día, en el pleno siglo XXI, este falso rumor se sigue divulgando, mis hermanos. Me gustaría contarles unas cosas porque hay unos videos que yo a veces me pongo a escuchar de un hombre que es judío, es hebreo, es israelita, tiene un canal en YouTube, pero es perdón, para ver, no sé si se fue, es que se me fue aquí. Vamos a ver, perdón un momento, me parece que todavía... Ah, sí, perdón, es que se me fue aquí. Se me fue aquí porque estoy viendo en el celular por aquello, por si se me va. Pero creo que sí están... Creo que sí están, bueno. Voy a confiar de que ahí estén. Cualquier cosa avíseme porque se me fue la conexión del celular. No sé si se me fue de acá. Ok. Bueno, entonces como dije, este relato, bueno, para terminar de decirles la idea, este hombre que les digo es un filósofo judío, entonces ustedes escuchan a este hombre hablar, entonces ustedes van a escuchar por qué es que los judíos no creen, pero no voy a entrar en eso, pero es interesante ver porque ellos todavía quieren utilizar ciertos argumentos para decir, tienen incluso una escuela para contrarrestar la creencia de que Jesús es el Mesías. Es interesante todo eso, pero bueno. Entonces, como le digo, este rumor hasta el día de hoy se sigue divulgando. Por eso les dije, el tiempo verbal hay que verlo, es hoy y todavía el día de hoy se sigue divulgando. Sin embargo, mis hermanos, nosotros estamos completamente seguros que Mateo no escribió esto simplemente por contarnos una historia interesante acerca de la guardia que fue colocada, dispersada y sobornada. Como nosotros ya lo dijimos al principio, Mateo estaba escribiendo para los judíos. Recordemos que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, el destinatario. Y aun cuando él estaba buscando la conversión de un círculo mucho más amplio, lo que Mateo está haciendo al comunicar este relato, mis hermanos, que nosotros vemos en Mateo 27, 28, etcétera, su fin o su propósito es mostrar lo totalmente absurdo de la negación de la resurrección de Cristo. En palabras más sencillas, lo bien fundado que está el relato verdadero de lo que sucedió en el jardín de José de Arimatea. Ese es básicamente la defensa que presenta Mateo ahí, como queriendo mostrar que sí, dejen de estar mintiendo. Lo que él les está diciendo es, esa mentira la han querido sostener, pero no es cierta. Es por esto, mis hermanos, que como nosotros mencionamos al principio de este tema, puede convertirse en un inspirador mensaje
de la resurrección. Ahora, ahora, tratemos un momento de traer a la memoria la situación concreta que debe haber resultado de la propagación del rumor de que los discípulos habían venido de noche y supuestamente robado el cuerpo de Jesús. Tratemos de imaginarnos lo que puede haber o lo que pudo haber sucedido. Vamos a ver. Lunes, por ejemplo, lunes por la mañana. Lunes por la mañana. Presumiblemente el día después de que el rumor del cuerpo había sido robado. Había comenzado a divulgarse. Supongamos que uno de estos guardas, alguien lo detiene, un amigo que lo ve y le dice, hey, 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 ven acá, mi compita, ven acá. ¿Qué hay de esto que estamos oyendo acerca de que la tumba de Jesús está vacía y que el cuerpo desapareció? Entonces responde este hombre, el de la guardia. Él va a decir, no, 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 se está equivocado. Lo que en realidad sucedió fue que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros nos quedamos dormidos. Ah, entonces dice este hombre que lo detiene y dice, ah, ¿con qué sí? Y le vuelve a preguntar, ah, sí, esa es la explicación. Entonces el guarda, que supuestamente se quedó dormido, le dice, él continúa, por ejemplo, él continúa su camino satisfecho de que ya el dilema ya había sido resuelto, según este guarda. Ahora, le cuenta esto a todos sus amigos que él se encuentra, a sus parientes, etc. Él empieza a contar ese relato que los líderes del Sanedrín le dijeron que contara. Muchos de ellos también, de estas personas, dan credibilidad al rumor que se está dando. Sin embargo, vea que estamos haciendo como una historia ahí. Sin embargo, yendo un poco más tarde o más adelante, este mismo guardia encuentra alguna otra persona que le hace la misma pregunta. Le vuelve a preguntar y le dice, y él recibe la misma respuesta. O sea, él le vuelve a preguntar y el guarda le da la misma respuesta. Pero este hombre que está recibiendo la respuesta no queda, supongamos, no queda del todo satisfecho con esa respuesta. Repito, estamos haciendo una historia ficticia. Este hombre se queda como viendo con incredulidad al soldado, al guardia, y le hace la pregunta y le dice, mira, pongámosle un nombre al guarda, se llamaba Eustico, nada que ver, como se llamara. Viene y le dice, ven acá Eustico, usted es el guarda, ¿verdad? Usted es el guardia, usted trabaja para la guardia romana, ¿sí? Ok, de verdad usted me está diciendo que todos ustedes, los 12 hombres o cualquiera la cantidad del número que haya sido, todos ustedes se durmieron cuando algunos pescadores judíos entraron al jardín y que mientras ellos estaban ocupando sigilosamente de mover y de poner a un costado la piedra pesada, porque era una piedra que pesaba entre 500 a 700 kilos pesada, y ellos entraban a la tumba y sacaban el cadáver y ninguno de ustedes se despertó. Ay, mi compita, ustedes tienen que tener un sueño pesado. Entonces estamos haciendo esa historia ficticia. Entonces resulta que una tercera persona entra en la conversación con el mismo soldado y su argumento, ¿qué clase de guardias son ustedes? Si ustedes permitieron que todo eso sucediera. Siempre he tenido, le dice este otro tercero, siempre he tenido o he entendido que los guardias deben de mantenerse despiertos, o no es verdad, porque los pueden castigar. Mis hermanos, con esta historia ficticia, al final la verdadera bomba, al final la verdadera bomba, esta persona, después de ver al guardia como con mucha incredulidad, bueno, no, es que me dormí, o así como que empieza a tartamudear por un largo rato, le dice, ¿me quiere repetir la historia otra vez desde el inicio? Me la repite, por favor, para poder entenderla. No sé si entendí la primera vez. Entonces, mis hermanos, muy lentamente, otra vez en esta historia ficticia, muy lentamente el soldado repite, es que sus discípulos vinieron de noche y le robaron el cuerpo mientras estábamos durmiendo. Entonces este tercer hombre responde, ¿de verdad usted quiere hacerme ver o creer eso?
Usted mismo dijo que usted y todos los otros hombres, los otros soldados que debían de estar vigilando la guardia, estaban durmiendo. Bueno, bien, si estaban durmiendo, ¿cómo saben ustedes? Que si ustedes estaban durmiendo, ¿cómo saben ustedes qué fue lo que sucedió? Si ustedes estaban durmiendo, no vieron a nadie entrar al jardín y llevarse al cuerpo. Simplemente ustedes están suponiendo. Además, le voy a dar mi solución, ¿verdad? Le dice esta persona al soldado. Le voy a dar mi solución al problema de la tumba vacía. Es mucho más razonable que la suya. Es, es esta, le dice este tercer hombre al guarda. La tumba está vacía porque Jesús sí se levantó en la forma triunfante, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Entonces, mis hermanos, lo que quería hacer con esta historia ficticia era que pensáramos en un rato que, porque la gente le iba a preguntar, eso sucede cuando hay chismes y hay comentarios. Oye, ¿qué pasó allá? Y entonces empiezan a hablar. Cuando son mentiras, a veces las mentiras no se pueden sostener. Le dice la versión a uno, le dice la versión a otro. Entonces este hombre, en la supuesta historia que les acabo de contar ficticia, lo hacen resbalarse en su propia cáscara de banano. Entonces caen muchas personas en la conclusión, jamás, usted estaba dormido, todos los soldados dormidos, ¿cómo pueden asegurar que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo? Los hacen caer entonces a que ellos caigan en su propia mentira. Entonces, mis hermanos, esta era una pequeña ilustración, tal vez no sea la mejor, no soy muy bueno para eso, pero por lo menos espero que hayan comprendido esta pequeñita, este relato chiquitito, esa ilustración. Entonces, mis hermanos, la dificultad, como dije, con todas las así llamadas soluciones al problema de la tumba vacía es que incluso a primera vista, que ni una de ellas, en el supuesto, ninguna es razonable, no hay ninguna mentira que se pueda sostener que sea razonable. El cuerpo robado, la teoría del desmayo de ellos, ¿verdad? De los soldados, según la cual no estaba realmente muerto, la alusión colectiva, etcétera, etcétera. Todas las teorías, mis hermanos, resultan absurdas, torpes. Todas estas teorías resultan absurdas. Es más fácil creer que resucitó que creer todo ese montón de babosadas que tal vez ellos quisieron tratar de hacerle creer a la gente. Entonces, como dije, mis hermanos, eso es absurdo. Y por otro lado también, la fe de los cristianos, mis hermanos. ¿Cuál es la fe de los cristianos? Mis hermanos, Él vive. Él vive. Y porque Él vive, o sea, Jesús vive, usted y yo también vivimos. Es razonable, es verdadero y es satisfactorio. Esto es más fácil, es más sencillo de creer. No solo eso, sino que como ya lo hemos, como ya enseñamos en algún momento, Él es todavía el mismo maravilloso Salvador, lleno de santidad, bondad y amor, amor perdonador para todos aquellos que en su gracia soberana buscan refugio en Él. Así de sencillo. La sencilla verdad es que la resurrección del Señor Jesús es un hecho bien atestiguado de la historia. Está bien atestiguado de la historia. Él se presentó vivo a sus discípulos después de la pasión, ¿verdad?, de Cristo, mediante muchas pruebas irrefutables. Entonces, por ejemplo, veamos en aquellos casos específicos en los que Jesús se apareció a los que eran de él, a sus discípulos. Número 1, a María Magdalena. Número 2, a las mujeres que encontramos en Mateo 28 del 8 al 10. A Pedro, que lo encontramos en Lucas 24. A los dos discípulos en el camino hacia Emaús en Lucas 24. A los discípulos con Tomás, que estaba ausente, Tomás no estaba ahí, lo vemos en Juan capítulo 20. A los discípulos con Tomás presente en Juan capítulo 20 también está ahí. A los 7 discípulos junto al mar de Galilea está en Juan 21. A más de 500 creyentes, lo vemos en 1 Corintios 15:7, que se le apareció a más de 500 creyentes. A Jacobo en 1 Corintios 15:7, a los discípulos en el Monte de los Olivos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, del 3 al 12. Mis hermanos, una de las piedras fundamentales de la fe cristiana, firme e inamovible, es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo.
Aquí ustedes y yo podemos mantenernos firmes y librar la batalla por la fe porque tenemos una posición que no puede ser contradicha. Puede ser negada, sí, pero no puede ser refutada, porque Cristo verdaderamente resucitó. Amén. Espero que sí, amén. Ahí en el Facebook. Ok. Vamos con la última parte del bosquejo que nos queda. Vamos a ver, estoy nada más viendo para ver si... Ok, vamos a ver, aquí está. Vamos a ver. La parte tercera del bosquejo es la gran declaración, la gran comisión y el gran consuelo. Aquí vamos a ver desde Mateo 28, versículos 16 hasta el 20, que dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 16 dice, fíjense lo que dice 11. Recordemos que ya Judas ya se había ido a su propio lugar, ¿verdad? Ya sabemos a cuál su propio lugar, ya se había ahorcado. Estos 11 discípulos, mis hermanos, se fueron a Galilea porque ahí es donde Jesús había prometido reunirse con ellos y donde las mujeres, por la instrucción del ángel y del mismo Jesús, les había indicado ir a ese lugar. En las citas, por ejemplo, anteriores, no se hace mención de ningún monte. No sabemos si esto se puede explicar suponiendo que pasajes como los que ya mencionamos, Mateo 26, Mateo 28, etcétera, y sus paralelos en Marcos, nos dan un relato abreviado de lo que fue dicho, o si Jesús resucitado hubo indicado este monte en alguna de sus otras apariciones. Pero lo que nosotros sí sabemos es que fue muy compasivo de parte de Cristo resucitado encontrarse con sus discípulos en la cercanía de sus casas y donde vivían muchos amigos y creyentes. Este monte, mis hermanos, debe haber sido un lugar de un escenario tal vez muy hermoso y de apacible tranquilidad, lejos del tumulto de las escandalosas ciudades y de las aldeas. Sobre todo, un lugar como de bellos recuerdos, ¿verdad? Lindos recuerdos, tanto para Jesús mismo como para quienes le seguían. Le traía a la memoria lo que había sucedido antes, tal vez en esa cima, tal vez en otras, pero en fin, eh, eh, era eso, que muy probablemente le traía como ay, ¿cómo se le dice? Ese recuerdo, ese algo bonito. Fue en un monte que Jesús llamó a sus discípulos y también, mis hermanos, sería en un monte el lugar desde donde de Jesús se iba a despedir también de ellos. En las escrituras, mis hermanos, se registran alrededor de una docena de apariciones de Cristo resucitado. Y es muy posible que la presente aparición a los 11 coincida con, o mejor dicho, sea parte de la aparición a los 500 hermanos que nosotros encontramos en Primera de Corintios 15:6, que leo para ustedes, ya se los leo, la mayoría de los cuales estaban todavía vivos cuando Pablo escribió Primera de Corintios. Vean lo que dice Primera de Corintios 15:6. Después apareció, aquí está hablando Pablo, escribe y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces ahora observemos que el evento de la ascensión del Señor Jesús a los cielos no ocurrió en Galilea, sino que ocurrió desde el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Y para poder ver esto tenemos que ir a ver Lucas 24, versículos 50-51 y también Hechos, capítulo 1, versículos del 4 al 11. Voy a leerles Lucas, versículos 50 y 51, dice lo siguiente. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo.
Ahora vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 11. Dice, leo para ustedes. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Versículo 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, excluyendo el relato resumido que se encuentra en la porción del Evangelio de Marcos, nosotros podríamos ver Juan, capítulo 6, etcétera, Efesios, Filipenses, 1 Timoteo, Hebreos, Apocalipsis. O sea, hay muchos relatos en toda la Biblia que atestiguan este tipo de eventos. Entonces, volviendo otra vez a Galilea, estamos aquí sentados en Costa Rica, pero vamos a Galilea. Volviendo a Galilea y al relato de la última aparición de Jesús registrada en el Evangelio de Mateo y que puede haber ocurrido muy poco antes de la ascensión. Nosotros leemos, por ejemplo, en el verso 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ahora, Ahora, de manera repentina, mis hermanos, perdón, de manera repentina, los discípulos vieron a Jesús y ¿qué hicieron? Se postraron delante de él en un acto de adoración. Sin embargo, algunos de estos discípulos dudaban. Y recordemos que desde el mismo principio los discípulos habían tenido problemas, tenían dificultad para creer que Jesús realmente había resucitado de los muertos. Cuando por fin lo creyeron los 10 discípulos menos uno. ¿Quién es ese menos uno? Tomás. Todavía no se convencía. Pero también llegó el momento de convencerse posteriormente. Cuando ya Tomás, ¿verdad? Jesús se encuentra con Tomás. Hago una pregunta. Debemos creer que apenas antes de la ascensión de Jesús quedaban unos pocos discípulos que aún no creían el hecho de la resurrección de Cristo. Probablemente no, mis hermanos. Sin duda, todos estaban ya profundamente convencidos de ese hecho. Sin embargo, otro problema era si este hombre que repentinamente les aparece acá en Galilea era el Cristo resucitado, era quizá algún otro. En este punto se han dado, mis hermanos, en esto que acabo de mencionar, se han dado muchísimas soluciones respecto a este problema, digámosle problema. Pregunto, ¿podría ser que la más simple sea también la mejor? Es decir, que al principio esta misteriosa persona, Jesús, se le aparece a una distancia lejana. Luego Jesús se le acerca y la duda de ellos desaparece, aunque esto no se dice en tantas palabras. Entonces, pero es Jesús, porque ya después él se aparece y lo ven, entonces ya lo reconocen. Ahora, lo que nosotros leemos, por ejemplo, en el verso 18 es lo siguiente, dice, de Mateo 28, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, mis hermanos, Jesús avanza para que ellos puedan verlo y escucharlo mejor. Entonces viene la gran declaración de Jesús, o sea, la gran comisión y el gran consuelo. Y ojo, esta es la gran declaración. ¿Cuál es esta gran declaración? Dice, toda autoridad, dice, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta expresión nosotros la podemos comparar con Daniel capítulo 7, versículo 14. Vean lo que dice Daniel 7, 14.
Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos, aquí por ejemplo en Mateo 28:18, Jesús reclama para sí mismo todo el poder y el derecho para ejercerlo. Cuando él dice, me ha sido dada, esa expresión me ha sido dada, naturalmente nosotros la interpretamos esto como la alusión a un don que él recibió como mediador resucitado. Podríamos nosotros añadir a esto como una recompensa por la realización de su obra mediadora, la expiación efectuada. Pero yo aquí pregunto, ¿no hizo él una declaración parecida mucho antes de su muerte y su resurrección? ¿En dónde está eso, Lucas? Mateo 11:27. Vea lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas. Aquí todavía Jesús estaba todavía vivo, ¿verdad? Andando ahí. Eh, 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 no lo había, todavía no había sido crucificado. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, mis hermanos, no solo esto. ¿Acaso no ejerció también durante los días de su humillación poder sobre todas las enfermedades, incluyendo la lepra, sobre el hambre, sobre demonios, vientos, olas, corazones humanos, incluso la muerte? ¿Acaso Jesús no demostró esto en muchas ocasiones? Sí, mis hermanos, sí lo demostró. Pero existe una importante diferencia. Antes de su triunfo total sobre la muerte, él usó de ese don, el uso de ese don estaba siempre, mis hermanos, restringido de alguna manera. Si nosotros lo vemos en la escritura, de alguna forma estaba como restringido. Por ejemplo, por ejemplo, debió decirle al leproso, si se acuerdan de esa escena, debió decirle al leproso que no se diera a conocer que había sido sanado. ¿Se acuerdan de esa escena? Bueno, por ejemplo, en ese momento sabemos que el hombre se da a conocer y le dijo que no se diera a conocer. Ahora, los hombres ciegos a quienes fueron abiertos, de quienes fueron abiertos los ojos, reciben también una orden parecida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que Jesús se abstiene de pedirle al Padre que envíe legiones de ángeles también, como lo menciona en Mateo 26:53, de mandar una legión de ángeles a rescatarlo. Claro, aclaro, ¿verdad? Él mismo no desea esta ayuda, hablando de la legión de ángeles, pero la autorrestricción también es restricción. Y sí, él se levanta de la muerte, él levanta de la muerte a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín y al mismísimo Lázaro. En el momento, mis hermanos, de su muerte, algunos santos, nosotros ya lo vimos en la escritura, que cuando él resucita, que cuando él muere en la cruz, algunos santos, dice la escritura, que resucitaron. Pero mis hermanos, aunque todo esto ciertamente fue asombroso, no es lo mismo que ejercer un poder ilimitado sobre el cielo y la tierra, haciéndolo proclamar por todas partes sin ninguna restricción. Y luego, al fin del siglo, levantar a todos los muertos y juzgar a todos los hombres. Entonces, mis hermanos, es la investidura del Cristo resucitado con la soberanía sin restricciones y universal lo que Jesús ahora está reclamando para sí mismo y que especialmente dentro de unos pocos días, después de la ascensión del cielo, Él comienza a ejercer. Ese es el galardón por la obra que Él hizo. Así de sencillo. Entonces, pregunto, ¿por qué Jesús hace esta declaración? La respuesta es muy sencilla, porque ahora cuando Él comisiona a sus discípulos para proclamar el Evangelio en todo el mundo, ellos sepan que cada momento, cada día, cada segundo, cada minuto que ellos estén ahí, ellos puedan contar con Jesús en todo momento. O no está clara la enseñanza de esos pasajes tan bonitos como por ejemplo Juan 16, Hechos 26, Filipenses 4:13, Apocalipsis 1 del 9 al 20.
Y no solo esto, sino que, sino que todos estos discípulos y aquellos que más tarde le iban a seguir deben exigir que cada uno en todas las esferas de la vida reconozcan con gozo a Jesús como Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es muy importante reconocer esa declaración del Señor. Así de sencillo, cuando Él dice, toda potestad me es dada, o sea, ya no tiene restricción de nada. Sabemos, otra vez lo reitero, que cuando estaba igual, 100% hombre y 100% Dios, pero habían ciertas restricciones cuando estuvo aquí caminando. Pero ya cuando Él triunfa y resucita, ya no tiene ninguna restricción de nada. Entonces vemos la gran declaración y es una correcta introducción a los siguientes versos. Mateo 28, versículos 19 y 20 en la parte A. Dice, ok, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí me detengo. Nosotros podríamos decir que estos pasajes son de un significado tan fundamental que nosotros debemos hablar algo acerca de cada palabra o combinación de palabras. Y para poder iniciar vamos a ver la palabra it, esa palabra it. Esto se pone en un contraste bastante fuerte con la frase no vayáis, por ejemplo la de Mateo 10:5, y también comparado con Mateo 15:24. Es evidente, mis hermanos, que la particularidad del periodo anterior a su resurrección ahora da lugar definitivamente al universalismo. No, y quiero que entiendan esto, ojo, no es que Jesús haya cambiado de opinión, no, es muy claro que a partir de la historia, por ejemplo, de los magos no judíos, de aquellos que vinieron en Mateo capítulo 2, que vinieron a adorar al rey recién nacido, y de otros pasajes, por ejemplo, como Mateo 8, 15, 21 y 22, que la evangelización del mundo estuvo desde el principio mismo incluida en el propósito de Dios. Como ya lo hemos dicho anteriormente, Mateo tampoco tenía en mente algo menos que eso. De hecho, se ve que siempre el plan ha sido la evangelización. Pero como ya nosotros habíamos dicho en la conexión con Mateo 10:5, que dice que estaba en el plan de Dios que el evangelismo se propagara entre las naciones desde Jerusalén. Por ejemplo, como lo menciona el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Por lo tanto, el orden divinamente instruido fue, como lo vemos nosotros, al judío primeramente, y después dice, y también al griego. Amén. Entonces, el momento de hacer preparativos en serio para la propagación del evangelio a través del mundo ya había llegado. O sea, ya había llegado. Esta frase o esta palabra id también implica que los discípulos, y esto vale para todos los hijos de Dios en general, no deben concentrar toda su atención en ir a la iglesia o en venir a la iglesia. Ojo lo que estoy diciendo. Sí hay que congregarse. Pero este id implica para todos los discípulos, o sea, para usted y para mí, esto vale para todos los hijos de Dios, que no deben de concentrar toda su atención en venir a la iglesia. Es decir, hay que congregarse, pero el mandato es ir a ser discípulos. También también ir para llevar estas preciosas noticias, porque el evangelio es eso, son las buenas noticias a otras personas. Por supuesto, no pueden ir a menos que antes hayan venido. Ojo con este juego de palabras, pareciera, pero no pueden ir a menos que antes hayan venido y a menos que se mantengan tanto viniendo como yendo. Ellos no pueden dar menos que estén dispuestos a recibir. Ahora veamos la otra, que es por tanto. Esto ya nosotros en algún momento, esta expresión por tanto, ya lo hemos explicado. Y es una conexión con la gran declaración. En pocas palabras, esto significa tres cosas. Tres cositas. Id,
porque vuestro Señor así lo ha ordenado. Número 2, y porque Él ha prometido impartir la fuerza necesaria. Y 3, porque Él es digno del homenaje, la fe y la obediencia de todo hombre. ¿La fe y la obediencia de cuántos hombres? De todo hombre. Y cuando me refiero a hombre, estoy englobando a todo el ser humano, ¿verdad? No a los hombres, ¿no? Hombres y mujeres. La otra frase, haced discípulos. El original, mis hermanos, dice literalmente, habiendo ido en camino, hagan discípulos. En estos casos, tanto el participio como el verbo que le sigue puede ser, en el caso presente debe de ser mejor, interpretado con una fuerza de imperativo es decir, como orden. ¿Qué quiere decir? Cuando dice, haced discípulos, es una orden. Esta frase, haced discípulos, en sí mismo, es un imperativo. Es un mandato enérgico de una orden. Pero, ¿qué se quiere decir precisamente con hacer discípulos? Mis hermanos, pongan atención con esto que voy a decir. No es exactamente lo mismo que hacer convertidos. ¿Me doy a entender? No es lo mismo hacer discípulos que hacer convertidos. Aunque por supuesto la segunda está implícita, ¿verdad? El convertidos está implícito. El término, mis hermanos, hacer discípulos pone algo más de énfasis en el hecho de que tanto la mente como el corazón y la voluntad deben de ser ganadas para Dios. Un discípulo es un alumno, es un aprendiz. Por lo tanto, mis hermanos, los apóstoles, hablando en este contexto, los apóstoles debían de proclamar la verdad y la voluntad de Dios al mundo. Y es necesario que los pescadores sepan acerca de su propia condición perdida, que sepan de Dios, de su plan de redención, de su amor y de su ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, mis hermanos, esto no es suficiente. Pongan atención a lo que estoy diciendo. El verdadero discipulado implica mucho más que saber todo este montón de cosas. Un entendimiento puramente mental hasta ahora no ha hecho ningún discípulo. Y déjenme decirles esto, conozco gente que tiene un conocimiento tan extraordinario, increíble, que yo digo, qué cabeza. O sea, te recitan hasta la Biblia de memoria, pero es un entendimiento puramente mental. Y no ha hecho nada, y no han hecho discípulos. Es parte del cuadro, mis hermanos, de hecho, es una parte importante, pero solo una parte, la parte del conocer, de que alguien, es decir, usted va a la iglesia, si usted va a una iglesia y usted quiere solamente estar sentado en una iglesia, sí tiene todo el derecho de hacerlo, tiene todo el derecho de hacerlo, pero el Señor te está llamando a que usted sea discípulo, a ser formado, a estudiar, a prepararse y predicar el evangelio. Pero hay gente que todavía cree que tiene opción de elegir, no, yo lo hago cuando me sienta bien, cuando yo me sienta cómodo. No ha entendido el mensaje de Jesús. Porque usted es llamado a ser discípulo, no a ser un feligrés, no a ser un oidor que se sienta domingo a domingo a escuchar qué lindo que predica el pastor, ay, qué lindo los jueves. Si usted no está haciendo nada de eso, no sé qué está haciendo, pero no está cumpliendo el mandato de Cristo. Mis hermanos, la verdad aprendida debe de ser practicada. Repito esto y por favor grábenselo y apúntenlo. La verdad aprendida debe de ser practicada. No dice que tiene que ser perfecto y que todo tiene que salir excelentemente. Fallamos. Pero la verdad aprendida debe de ser practicada. Debe ser apropiada por el corazón, por la mente y la voluntad para que uno permanezca y continúe en la verdad. Por eso muchos no aguantan. No me gusta esa iglesia porque tal cosa y se van. Es que aquí tal cosa. ¿Por qué? Porque no la han apropiado en la mente y la voluntad para que permanezcan. Solo entonces uno es un verdadero discípulo. Hasta ese momento que les mencioné, la verdad aprendida debe ser practicada.
Entonces, como dije otra vez, solo entonces es uno, es un verdadero discípulo de Cristo. No debería, mis hermanos, de otorgársele inmediatamente a cada persona que se presenta como candidato a miembro de una iglesia todos los derechos o los privilegios que le pertenecen solo a los miembros. Por ejemplo, hay expositores que ponen todo el énfasis en que la boda estaba llena de invitados, que dice Mateo 22:10, la boda estaba llena de invitados. Mis hermanos, a estas personas hacen caso omiso y se les olvidan los versículos del 11 al 24, hablando de, no los vamos a leer, pero de Mateo 22. Hacen caso omiso de eso. Entonces vemos que, mis hermanos, el Señor está llamando para ser discípulos, no a ser solamente gente convertidos y gente que venga a la iglesia, es discípulos. La siguiente expresión, de todas las naciones. Ojo, esto en ninguna manera, mis hermanos, presupone la conversión del mundo. Pongan atención. Esa frase que dice de todas las naciones, en ninguna manera está presuponiendo la conversión del mundo entero. Ahora, mediante la predicación del evangelio, los discípulos debían, sí, llevar a otros a ser aprendices, a ser discípulos, a ser seguidores del Señor. Y esto de toda la nación, tribu, pueblo y lengua. Eso es un hecho. La palabra que se utiliza y que se traduce aquí por nación es la palabra etnos, del Strong 1484, etnos, que denota nación en forma plural, el resto de la humanidad en distinción de Israel o de los hijos, o de los judíos. De esta, mis hermanos, de esta palabra, proceden términos castellanos como étnico o etnología, etc. También para esta palabra se utiliza para traducir gentiles, es decir, es la diferencia entre el pueblo de Israel y de otras naciones no israelitas o no judías. Esa palabra se utiliza para eso. Entonces, cuando dice de todas las naciones, está hablando de todas las naciones gentiles, o sea, no israelitas. La siguiente expresión que es o frase dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el verbo principal, mis hermanos, es haced discípulos. Otra vez, está subordinado a este como primer punto, o sea, bautizándoles y enseñándoles. Ahora, en este tipo, mis hermanos, porque es un poco complejo, en este tipo de construcción gramatical sería completamente equivocado decir que porque la palabra bautizándoles se antepone a la palabra enseñándoles, que la gente debería de ser bautizada antes de ser instruida. Ojo, es muy natural que bautizar sea mencionado primero, pues aunque una persona es bautizada una vez, ordinariamente, continúa siendo instruida a través de toda su vida. O sea, la instrucción nunca se detiene. Los conceptos bautizar y enseñar son simplemente dos actividades coordinadas la una con la otra, pero ambas están subordinadas. ¿A qué están subordinadas? A hacer discípulos, o sea, a ser discípulos. En palabras más sencillas, por aquello que digan, ¿qué? En palabras más sencillas, por medio de ser bautizado e instruida una persona, se llega a ser un discípulo, en el entendido, por supuesto, de que este individuo está preparado para el bautismo y dispuesto a apropiarse de la enseñanza. No sé si me doy a entender. ¿Se entendió, Rose? Sí, Rose me dijo que sí. Entonces estoy aquí ya suponiendo que si Rose entendió, ustedes entendieron. Entonces, el contexto, mis hermanos, deja muy claro que Jesús aquí está hablando de aquellas personas que son lo suficientemente maduros para ser considerados instrumentos para la predicación. Aquí Jesús no está hablando de niños pequeñitos, de forma figurada, ¿verdad? No está hablando de recién convertidos, de gente neófitos recién convertidos, no, de gente madura que ya son considerados instrumentos para la predicación. ¿A fin de qué? A fin de estar preparado para el bautismo se requiere que el arrepentimiento, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 38 al 41. Ahí ustedes lo pueden buscar en su casa. Además se requiere recibir la palabra. Esto también muestra, mis hermanos,
que el bautismo debe ser antecedido por cierta cantidad de enseñanza. El bautismo debe ser en el nombre, y noten, en el nombre singular, un nombre. Por lo tanto, cuando es un solo nombre, es en un Dios. ¿Y cuál es ese nombre de ese Dios? Es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, la Trinidad. Y la Trinidad son las tres personas que conforman un solo Dios verdadero. Punto. No tres dioses. Un solo Dios verdadero, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada más aquí como comentario, como en Hechos, algunos dicen, pero ¿por qué Pedro bautizó en el nombre de Jesús? Recordemos que en el contexto judío a ellos les costaba entender que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Entonces por eso los bautizaban en el nombre de Jesús, para que les quedara arraigado que Jesús era el Mesías. Pero el mandato es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, un nombre representa a aquel que lo lleva. Cuando dice un nombre, representa a aquel que lo lleva. Por lo tanto, siendo bautizados en el nombre de, significa siendo llevados a una relación vital con. O sea, que aquel uno, o sea, Dios, considerado tal como Él se ha revelado. Pregunto, ¿debemos bautizar en o al nombre? ¿En el nombre o al nombre? Mis hermanos, la discusión sobre este tema se ha sostenido por muchos años. Ahora, puesto que aún en el español, ¿verdad? En español, al menos en el trato familiar, la palabra en tiene frecuentemente el sentido dentro de, como cuando nosotros decimos, niños entren en la casa. Una decisión, por ejemplo, una decisión sobre este punto no puede ser tan importante como algunos tratan de hacerlo aparecer. Sin embargo, mis hermanos, considerando todo esto, yo creo que en, con el sentido dentro de, se puede justificar. Ni en el sentido dentro de, ni en el sentido de al, son necesariamente equivocados. Para ambos sentidos podrían presentarse muy buenos argumentos, pero cuando nosotros decimos, un ejemplo, te bautizo en el nombre de, podría entenderse que se dice te bautizo por mandato de o por la autoridad de, lo que obviamente no es lo que se ha querido, ¿verdad? Decir, ¿verdad? 1 Corintios 1:13 parece decir, fuiste bautizados en, con el sentido dentro de, en el nombre de Pablo. No, no. De igual forma, por ejemplo, al versículo 15, bautizados en, con el sentido de a mi nombre, y asimismo, aquí en Mateo 28:19, ese en, con el sentido de a, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un buen sentido. Espero haberme dado a entender. Porque no me puedo devolver, ¿verdad? Ahorita ya no. Aclaro. Quiero aclarar algo aquí con respecto al bautismo. No es que el rito del bautismo en sí lleve a una persona a una unión vital con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No. Según las Escrituras, esto es así. Ojo. La circuncisión, primer punto, la circuncisión era un signo y un sello de la justicia de Cristo aceptada por la fe. Por ejemplo, número 2, el bautismo tomó el lugar de la circuncisión. Número 3, por lo tanto, también el bautismo debe considerarse como un signo y un sello de la justicia de Cristo aceptada por la fe. De acuerdo con esto, cuando por medio de la predicación de la palabra una persona ha sido llevada de las tinieblas a la luz y confiesa que el Dios trino, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el único objeto de su fe, esperanza y amor, el sacramento del bautismo es el signo y es el sello de que Dios el Padre lo adopta como su Hijo y heredero. Que Dios el Hijo lava sus pecados por su preciosa sangre y que Dios el Espíritu Santo mora en él y le santificará
en realidad impartiéndole aquello que realmente ya tiene en Cristo y que por fin llevándole de la iglesia militante a una iglesia triunfante. Y ya casi vamos finalizando. Nada más denme unos minutitos, ya casi finalizamos. Les voy a robar unos minutitos para terminar ya. Dice la siguiente frase: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Ya nosotros lo hemos comentado. Este enseñar se antepone y también sigue al bautismo. La iglesia primitiva insistía en que la persona a quien había sido proclamado el evangelio, antes de ser admitida como miembro, debía de dar muestra de arrepentimiento genuino y de poseer los conocimientos básicos del cristianismo. La iglesia primitiva estaba tan interesada en la edificación como en el evangelismo, tanto en la santificación como en la conversión, tanto en el gobierno de la iglesia como en la predicación. Y que la enseñanza no debe, mis hermanos, cesar cuando una persona ha sido bautizada, se entiende de las palabras, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, a raíz de esto, vamos a considerar los siguientes puntos. Número 1. Todos los maravillosos discursos de Cristo. Punto 2. Todas sus parábolas, tanto en el punto A como en este, se incluye una gran cantidad de mandatos, tanto implícitos como explícitos. Entre ellos están, por ejemplo, 3 dichos preciosos como permaneced en mí, que os améis unos a otros, daréis testimonio de mí, amad a vuestros enemigos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Número 4. Predicciones específicas y promesas o garantías. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, obediencia en las instrucciones implícitas para la conducta cristiana. Número 5, para ver, 1, 2, 3, 4, sí, 5. Las lecciones sobre la cruz, la hipocresía, la proclamación del evangelio, sobre la oración, la humildad, la confianza, el espíritu perdonador, la ley, etc. Y número 6, y no está el relato de la permanencia de Cristo sobre la tierra, las narraciones de sus curaciones, viajes, sufrimientos, muerte, resurrección, etc. Está lleno de mandatos implícitos. Ahí están. Entonces, mis hermanos, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué orden, mis hermanos? Ojo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. ¿Qué orden? Para los 11 discípulos, mis hermanos, en primer lugar, y para todos los maestros ordenados, pero en un sentido, ciertamente también para toda la iglesia y para todos sus miembros. Cada miembro verdadero es un testigo, y en vista del hecho que después de la ascensión de Cristo había cierta indecisión de parte de los líderes cristianos para proclamar el evangelio a los gentiles. Hay algunos, mis hermanos, que creen que la gran comisión en sí mismo o la gran comisión es un mito, o que la iglesia se le olvidó muy rápido de este mandato. Estas personas sostienen que en el libro de los Hechos, en las epístolas y en el libro de Apocalipsis no se perciben rastros de su influencia. Entonces, pregunto, ¿cómo se puede estar tan seguro de esto? ¿Acaso no atestiguan los siguientes pasajes a la posible influencia entre otros factores de la Gran Comisión? Por ejemplo, Hechos 2. En Hechos hay un sinfín de versículos y capítulos que hablan de esto. Colosenses, Apocalipsis, Gálatas, Romanos. O sea, atestiguan esto. Entonces la gente que dice eso está totalmente equivocada. Y vamos finalizando, el gran consuelo. Mateo 28, en la 20, parte B. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juan 14, 23 dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hechos 18:10. Hechos 18:10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, en la versión de Mateo, esta versión Mateo 28, 20, en la parte B, en la nueva Biblia, en la traducción viviente dice, de una cosa podrán estar seguros, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mis hermanos, no hay nada de errores en cuanto a esta garantía. Esta ha sido llamada una promesa y es una realidad. Y fíjense la enfática introducción, podrán estar seguros. O está diciendo Jesús, yo les aseguro, he aquí, el pronombre que utiliza aquí, yo, incluido en el verbo, es escrito también como una palabra separada y es muy enfática. Es decir, es como que si Jesús estuviera diciendo, nada menos que yo mismo estoy con ustedes, con vosotros, no solamente para siempre, sino todos los días o día tras día, día tras día. O sea, es decir, como pensad en estos días, siguiéndose uno por uno, cada uno con sus aflicciones, problemas y dificultades, pero cada uno acompañado por la promesa. Es Jesús diciendo, mi gracia te es suficiente, no te dejaré ni te abandonaré. Y esto, mis hermanos, continúa hasta el final o la consumación de la era. Esto va a continuar. Y aún entonces no habrá nada que nosotros tengamos que tener ningún miedo. Al principio, en el medio y al final del Evangelio de Mateo, Jesucristo garantiza a la iglesia su presencia constante y consoladora. Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su hijo Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 28:20 en la parte B, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y finalizo ya con esta parte. Finalmente nosotros, mis hermanos, observemos los cuatro todos relacionados con la gran comisión, que para algunos la gran comisión se ha convertido en la gran omisión, pero es la gran comisión. Dice, toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. El Evangelio, mis hermanos, termina con la comisión y la consolación de nuestro glorioso Señor. Y hoy, 21 siglos después, sus palabras, las palabras de Jesús, tienen la misma fuerza, el mismo impacto, la misma pertinencia, la misma aplicación. La tarea está aún por acabar, mis hermanos. Pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para llevar a cabo su último mandamiento? Ahí se los dejo a ustedes. Y finalmente, mis hermanos, voy a hacer una reflexión del capítulo 28 con un acróstico para que lo tengan ahí, espero lo puedan más o menos entender. ¿Qué es un acróstico? Por si lo están preguntando. Bueno, el acróstico es está constituido por versos cuyas letras medias o finales forman un vocablo o una frase. Entonces, la reflexión es la siguiente. Reflexión sobre el capítulo 28 y con esto finalizo. A causa, mis hermanos, a causa de la gloriosa resurrección de Cristo, sucedió esto. Imagínense o escriban hacia abajo, si pueden, la palabra resurrección con cada inicial de la palabra. La R en un renglón, la E en otro y así sucesivamente para abajo. Entonces yo les voy a dar una frase de cada uno y con esto terminamos. Resurrección. Con la R, reinaremos con gloriosa inmortalidad. Juan 14:19. Con la E, estaremos libres de condenación. Romanos 8:1. La S, somos justificados. Romanos 4:25. La U, usamos su poder. Filipenses 4:12 al 13. R, recibimos entrada en la familia celestial. Efesios 3:14 al 15 y Hebreos 12:22 al 23. La otra R, resucitaremos para recibir una morada celestial. Segunda de Corintios 5:1. E, esperamos compasión para nuestras debilidades.
Hebreos 4:15. C. Confiamos en su triunfo cuando somos afligidos. Juan 16:33. C. Creemos que nuestras ofrendas son aceptadas. Filipenses 4:18 al 19. Y la I. Y invocamos un sacerdote que intercede continuamente por nosotros. Hebreos 7:25. O. Obtenemos respuesta a nuestros ruegos. Efesios 3:20. Y la última de resurrección, la N. Nuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, versículo 20. Mis hermanos, pensé que nunca íbamos a llegar a esto, pero ya terminamos el Evangelio de Mateo. Y yo espero que esto haya sido edificante para ustedes, de verdad, y que esto más bien sea también de apoyo para ustedes, para que ustedes se animen a ir más allá. No sean solamente congregantes, sean personas que se involucran. Dios está esperando. Jesús quiere discípulos, gente que trabaje, gente que haga, gente que apoye igual a su congregación, que sí, que se congreguen, ¿verdad? Obviamente, es un mandato bíblico, pero que apoyen a su congregación afuera, que hagan discípulos, que apoyen, que crezcan. De parte de nosotros aquí, Rose y a Gigi, pueden venir nada más para despedirnos de ellos, de todos. De parte de mi esposa, de mi hija, ha sido un largo trajín. A Josué y a Mónica, muchas gracias por haberme, a mí en mi caso, permitido terminar lo que es el Evangelio de Mateo. Y la siguiente semana estaremos con el libro del Apocalipsis, Dios primero. Pero mis hermanos, me está ahorcando. Pero mis hermanos, échenle ganas, estudien todo lo que hemos visto aquí. Si ustedes quieren preguntar y saber más, con mucho gusto, síganse congregando, sigan estudiando en la escuela, no sé, ¿los vas a despedir? ¿No? Entonces, bueno, ahí está. Y Gigi, de verdad, muchas gracias, los bendecimos y vamos a orar y nos despedimos. Y decimos, bueno, Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por instruirnos. Gracias, Señor, por la palabra, Señor. Gracias por la Biblia. Gracias porque en la Biblia encontramos todo lo que tú, Señor, quieres para nosotros. El camino, Señor, que tú quieres para nosotros. La instrucción, Señor, el conocimiento. Gracias, Padre. Te honramos, te exaltamos. Yo bendigo a cada persona, Señor, que ha visto esto continuamente, que ha venido aprendiendo y que aprenderá porque lo podrán seguir viendo, Señor. Gracias te doy. Señor, bendecimos a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido por hombres y mujeres, Señor, que sean discípulos, que quieran ser formados, que quieran crecer, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, a tus hijos, Señor, que no piensen que solamente es de ir a sentarse a la iglesia y a escuchar a un predicador, nada más, no. Hay mucho que hacer, Señor. Límpianos a todos nosotros, Señor, y que las familias, Señor, sean fortalecidas en tu santo poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que estén muy bien. Chaito a todos, que la pasen muy bien. Nos vemos, congréguense en el domingo. Hay que ir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Aquí, mi esposa, chao. Y a Gigi, chao a todos. Abrazos, bendiciones.